Doctor Walter Gutiérrez, lo dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, desde la Defensoría del Pueblo consideramos que la orden de inamovilidad obligatoria es inconstitucional porque no solamente restringe la libertad de tránsito, la libertad de reunión, la inamovilidad, sino también afecta a otros derechos, a la salud, el acceso a la salud, al trabajo, a la educación e incluso a la alimentación. Nosotros consideramos que es una medida desproporcionada, carente de motivación y que además esta medida no justifica plenamente cuáles son las razones y en qué forma afecta, tutela los derechos que precisamente pretende proteger o pretende preservar. Además, la medida genera alarma porque nunca los estados de emergencia han servido para combatir o para poder solucionar los conflictos sociales. Entonces, sí, para nosotros es de enorme preocupación que se haya dado una medida tan dañosa. El hecho de que esté en la Constitución no significa que el presidente pueda adoptar esta medida sin los procedimientos, sin los recaudos, sin el cumplimiento de aquello que establece la propia Constitución, de aquello que ha establecido el Tribunal Constitucional sobre este tipo de medidas y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas normas son muy restrictivas, estas normas deben estar dotadas de razonabilidad, deben ser excepcionales. Esta norma aparentemente se basa en un oficio, en un informe que es reservado, cuyo contenido no conocemos. Y para que no sea una norma unilateral, el presidente pudo convocar al Congreso, a los representantes de las bancadas y compartir esta información. Porque el poder que tiene el Ejecutivo no es un poder omnímodo, es un poder limitado. Y el otro poder político es el Congreso. Otra medida que pudo haber adoptado es convocar al Consejo de Estado y poder compartir la situación que supuestamente ellos conocen. La propia medida incluso se pudo hacer con mayor prolijidad, es decir, una mayor motivación que fundamente la gravosidad, el carácter absolutamente dañoso que tiene esta norma. O el propio presidente pudo explicar mejor esto. Nada de esto se ha hecho, absolutamente nada de esto se ha hecho. Y pareciera además que el Ejecutivo viviera en un mundo paralelo porque desconoce, por lo menos a partir de esta norma así se advierte, desconoce que el 75% de la población trabaja en sectores informales, trabaja en el día, y afecta de este modo, al dar esta norma de inmovilidad, afecta el derecho a la alimentación, como afecta todos los otros derechos que he mencionado. Entonces, estamos frente a una norma muy, muy preocupante y por eso es que nosotros, como Defensoría del Pueblo, hemos presentado un habeas corpus, porque el Poder Judicial es también un contrapeso, un contrapoder en este tipo de circunstancias y hemos pedido el cese. Y ojo, quisiera subrayar lo siguiente, la Defensoría del Pueblo no está en contra de medidas que busquen preservar la seguridad, no estamos en contra de eso. Lo que estamos en contra es de estas normas inopinadas, estas normas sin fundamento, estas normas exageradas, estas normas que además generan un pésimo precedente. Estamos en contra de esta orden de inamovilidad por todas estas razones, porque bien se pudo haber sacado al ejército, desplegado al ejército a zonas estratégicas, a infraestructura estratégica, a puntos donde se tenía conocimiento o información respecto de posibles actos de pillaje, vandalismo.
Pero no se ha hecho eso, se ha optado por la medida más dañosa desde el punto de vista de los derechos y desde el punto de vista institucional. Déjenme que les dé un ejemplo o que rememore lo siguiente. A mediados de marzo, cuando tuvimos noticia de que la pandemia había llegado, que el virus había llegado al Perú, se tomó una medida, que fue justamente esta medida de encierro, pero se dio la medida con 24 horas de anticipación y no fue tan restrictiva como esta. Es decir, significa o quiere decir que lo que nos iba a pasar, y no sabemos qué cosa es, y solo lo sabe el Ejecutivo, es más grave que la pandemia, porque esta medida es mucho más restrictiva que aquellas que se adoptó en la pandemia. Entonces, no podemos permitir que medidas como estas, que afectan, como digo, a los derechos de cientos de miles o millones de personas, y que además dañan o debilitan severamente la institucionalidad y que se toman unilateralmente y que se toman además sin compartir por lo menos con otras instancias del Estado la información, puedan repetirse. Por eso es que la Defensoría, uno, se ha pronunciado en contra a través de un comunicado y hemos echado mano, hemos activado, hemos presentado una acción de habeas corpus para que se dé cese a este decreto supremo, a esta medida. Gracias, Presidenta. Gracias, la palabra, Presidenta. Doctor. Vamos a dar el uso de la palabra a alguno de los señores congresistas que solicitan. Quisiera consultarle si usted dispone de tiempo para permanecer en la plataforma, porque entiendo que por sus ocupaciones ha tenido solamente un momento. Sí, presidente, he salido de una reunión, pero puedo estar unos minutos encantado de escuchar las preguntas y acompañarlos unos minutos. Muy bien, gracias, defensor del pueblo. Vamos la palabra, a dar presidenta. Elías. La palabra, Presidenta. La palabra, Presidenta. Guido Bellido, Presidente. Congresista Bellido, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar al señor Walter Gutiérrez, que hoy sigue asumiendo la responsabilidad de ser defensor del pueblo. Por su intermedio, preguntar cuáles han sido las acciones preventivas y las acciones como defensor del pueblo que ha tomado en todos los conflictos a nivel nacional que se ha generado en estos días, que por cierto no son conflictos eminentemente de demandas, sino también tiene contenido político. Pese a que el gobierno ha tomado una serie de acciones, estas continúan. ¿Y cuáles han sido también las acciones que ha tomado el día de ayer en Manchay, el día de ayer en Manchay, en Ica, entre otros lugares? ¿Y por qué tiene esta postura? Entendemos que como una institución independiente, pero una institución que tiene que coadyuvar a la gobernabilidad, lo vemos, no es la primera vez que está en contra de las decisiones del gobierno el señor Walter Gutiérrez, sino es hace mucho tiempo vemos ciertas posturas y para un sector de la población se ve una postura parcializada con un sector político en el país. Y eso le quita la imparcialidad y la representatividad que debe tener. Y finalmente, si el señor Walter Gutiérrez, al haber culminado el tiempo para el cual ha sido elegido, ha tomado o está evaluando en algún momento dejar el cargo de ser defensor del pueblo, o por
de manera indeterminada va a continuar, porque el cargo ya no le corresponde. Él ha sido elegido por un tiempo y ya culminó. Gracias, Presidenta. Congresista Bellido, vamos a darle digamos, el uso de la palabra al doctor Walter Gutiérrez. Hay aspectos que usted ha tocado que no tienen absolutamente nada que ver con los temas que son materia de la convocatoria e invitación al doctor Walter Gutiérrez, pero estoy segura que el doctor puede dar respuesta absolutamente a sus interrogantes. Tiene la palabra, doctor Gutiérrez. Gracias, Presidenta. Le agradezco también al congresista Bellido este conjunto de preguntas que nos ha formulado, porque nos permite decir en primer lugar, señores congresistas, que la Defensoría del Pueblo, no desde mi gestión, sino desde hace más de 15 años, viene trabajando de una manera sostenida, activa, muy estructurada en lo que es la prevención y la gestión de conflictos. Probablemente la Defensoría, no, con seguridad, la Defensoría del Pueblo es la institución que más información genera en relación a conflictos. Y ojo, que no solamente genera información, también genera conocimiento. Es la institución que ha logrado crear determinadas figuras, categorías, que permitan entender la complejidad de los problemas y que además tiene un equipo humano, un equipo profesional que están en estos cargos más de 12, 14, 15 años. De manera que la Defensoría no es que debute en los temas de conflictos, no es que contingentemente aparezca en los temas de conflictos o reactivamente aparezca en los temas de conflictos. Es una línea de trabajo de la Defensoría del Pueblo que desde mi gestión, por supuesto, se ha continuado y se ha profundizado. Y hemos estado, no en sino en todos los conflictos, no en este momento, sino con suficiente anticipación. Desde octubre del año pasado, desde septiembre del año pasado, hemos estado atendiendo y todos los conflictos. De modo que en este punto no se le puede señalar a la Defensoría como que ha estado ausente. En segundo lugar, quisiera aprovechar la importante pregunta que me plantea el congresista Bellido para decirles, señores congresistas, que es fundamental que a nivel del Estado creemos institucionalidad en los conflictos, en el Estado para atender los conflictos. Hay conflictos estructurales como el corredor minero, que tiene varios años y que además tiene varios frentes y que no podemos solucionarlo yendo y saliendo, firmando actas y haciendo promesas. Allí tienen que instalarse comisiones permanentes que puedan atender los distintos problemas que tiene ese proyecto, que tiene que ver con el polvo, que tiene que ver con el número de camiones que transita, que tiene que ver con el número de comunidades, que tiene que ver con el relacionamiento entre las comunidades, que son más de 40 y tantas. En fin, es muy complejo y no se puede pretender tener una mirada coyuntural, contingente, y creer que con eso se va a solucionar. Somos en el Perú, desafortunadamente, y el congresista lo sabe perfectamente, y no me refiero a este gobierno, me refiero a los anteriores gobiernos, coleccionistas de actas que no se cumplen. Si nosotros queremos pacificar al país, cerrar brechas, atajar la desigualdad, hacer que crezca la economía, necesitamos creer en la solución de conflictos, necesitamos creer en la prevención de conflictos. De manera que le agradezco que me toque este tema porque es un tema muy, muy defensorial y hemos estado, como le digo, muy activos en este asunto. Y en relación a la parcialidad de la Defensoría o la imparcialidad de la Defensoría, y lo he dicho más de una vez, tiene una parcialidad, no es imparcial, está vinculada siempre a los derechos humanos. Siempre defenderemos, tenemos esa retina, ese enfoque, esa militancia en materia de derechos humanos. De manera que si es el Congreso, que alguna vez se equivoca o se excede, lo señalaremos. De manera que si es el Ejecutivo quien se equivoca, lo señalaremos. De modo que no es que estemos parcializados con uno u con otro. Nosotros respondemos justamente a ese mandato constitucional.
Y por último, en relación a el vencimiento de mi cargo, yo ya anuncié con suficiente anticipación que estoy apenas unos días más, estoy cerrando unos informes. Desafortunadamente, lo azaroso en nuestra vida política hace que la Defensoría no pueda quedarse de brazos cruzados, cierre los ojos y no haga absolutamente nada frente a este tipo de situaciones. Lamento que esta medida que tomamos pudiera parecer a algunos que nos inclinamos para un lado o para otro. No es así, señores congresistas. Repito que la posición de la Defensoría del Pueblo es institucional. Gracias. Muchas gracias, doctor Walter Gutiérrez. Le agradecemos por su opinión, por su pronunciamiento y por su disponibilidad de poder atendernos en estos momentos en que la coyuntura del país realmente necesita de la presencia de las autoridades en el país y sus pronunciamientos respecto a estos temas tan graves y delicados que estamos viviendo. Le agradecemos y cuando usted disponga puede abandonar la plataforma. Muchas gracias.